Bueno, aquí vamos a hablar prácticamente de la herramienta o bien llamada buril, ¿sí? La cual es una herramienta con punta utilizada para grabar o tallar en los materiales y se puede clasificar en forma viruta, tal como esta herramienta, ¿sí? O rompeviruta, la cual tiene una pequeña perforación aquí, un redondeo, la cual choca la viruta en esta parte, en esta cara superior, y ella la divide en varias partes. Esas serían las dos clasificaciones. Además, sus partes, en donde esto es la cabeza, que es una forma apropiada para producir el arranque de la viruta. Esta parte de aquí, que es el vástago o el mango de soporte, el cual se adiciona o se sujeta al portatorretas, el cual se presiona por medio de unos tornillos para limitar los movimientos y poder que la cabeza haga su trabajo. Las caras, en donde están, sobre las cuales se forma y corre la viruta cuando es arrancado de la pieza. Esta puede ser plana o curva, dependiendo del tipo de operación que se vaya a realizar. Existen los flancos, el flanco principal, ¿sí? Y el flanco secundario. También existen los filos, el filo principal, que viene a ser esta punta, y el filo secundario, el cual es este ángulo que se genera después de haber afilado las caras. Los flancos, el flanco principal es la superficie activa a la superficie de trabajo y el flanco secundario es la superficie activa adyacente al filo principal. Ejemplo, el buril de ranurado, ¿sí? El buril de ranurado o de tronzar, que es este, tiene dos flancos secundarios, que es este de aquí y este de acá. Bueno, aquí hablamos sobre las especificaciones de los ángulos o el ángulo de ataque que tiene que tener la herramienta con respecto a la pieza. Cuando afilamos un buril, tenemos que tener en cuenta tres ángulos, el cual es el ángulo de incidencia, el ángulo de filo, ¿sí? Con el cual prácticamente va a tocar esta punta a la pieza, y el ángulo de ataque, por donde va a salir la viruta. Esos tres ángulos son los que hay que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de construir la pieza, a la hora de afilar el buril. Estos ángulos varían según el material a mecanizar. Aquí en esta fórmula, en esta diapositiva, miramos cómo el ángulo de incidencia y el ángulo de ataque van aumentando a medida que disminuye la dureza del material el cual vamos a mecanizar. Aquí podemos ver cuál es el proceso en el cual o la forma en la cual debemos afilar los buriles, dependiendo de la operación. En este caso, si vamos a hacer, miren, un redondeo, ¿cómo es la fórmula? La forma de afilarlo. Tenemos que generar lo que es
el ángulo de ataque de la herramienta, luego tenemos que generar un ángulo de incidencia, el cual no me genere fricción o toque la pieza en la cual yo voy a cortar. Y luego, este es un buril en el cual toma la forma de redondo para generar un redondeo. Entonces tengo que darle la forma con la cual y quitar este material para que no me roce la pieza. Por otra parte, miren, si lo dejo así de esta forma, ese sería un buril. Este sería un buril forma viruta, miren, la parte lisa. Y este sería un buril rompe viruta. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo es el ángulo de ataque y cómo es el ángulo de incidencia o cómo debemos mirar el filo que tiene que tener la punta de corte. Aquí podemos determinar los ángulos de incidencia y los ángulos de ataque, la cara y la rompeviruta que tiene que tener el buril. En este caso sería un buril para cilindrar y este para redondear. Aquí tenemos, según la norma ISO y la norma DIN, la clasificación de las herramientas según el proceso y la nomenclatura a la hora de generar los procesos de mecanizado. Y nos explica qué tipo de herramienta debemos utilizar para qué tipo de proceso. Y aquí podemos observar cómo sería la forma de los buriles de acuerdo al proceso que nosotros vayamos a realizar. Miren, si en este caso tenemos un roscado, un ranurado, un chaflanado, tenemos un cilindrado, miren, o un ranurado, también podemos ver los diferentes buriles de vástago recto y de vástago acodado. Estos serían los vástagos acodados y estos serían los vástagos rectos. También tenemos los buriles para trabajos internos, ¿sí? De diferentes formas. Miren, un roscado, un ranurado y un cilindrado, un chafleanado, lo cual lo podemos observar todos los procesos que se pueden realizar de acuerdo a la forma geométrica en la cual se vaya a trabajar el proceso, ya sea cilindrado, refrentado, ranurado, tronzado. Con todos estos procesos tenemos que determinar qué tipo de herramienta es la más adecuada para utilizar en el proceso que vayamos a realizar. Miren, aquí, además, dentro de los procesos de mecanizado por arranque de viruta, el corte de filo de la herramienta sobre la pieza, ¿sí? Puede ser de dos tipos, de corte recto o corte ortogonal o el corte oblicuo, como lo muestra la imagen. Esto depende del ángulo de inclinación, ¿sí? Sea aquí o sea aquí, el ángulo de inclinación de filo del corte con respecto a la dirección del desplazamiento relativo entre la pieza y la herramienta. Entonces, miren, en el caso del corte recto o ortogonal, ¿sí? El filo de la herramienta es perpendicular a la dirección de desplazamiento entre la herramienta y la pieza durante el corte, mientras que en el corte oblicuo existe un cierto ángulo,
como lo muestra la imagen. Y aquí resumiendo, miren, si yo tengo este buril con una punta de corte aquí y el desplazamiento de la pieza o el corte lo voy a hacer hacia acá, miren, esta punta tiene que ser más pronunciada que la de acá. O tengo que generar una cara en la cual el arranque de la viruta no salga hacia acá arriba, sino hacia un lado. Y lo contrario, miren, aquí tengo que generar un ángulo en este caso y un ángulo acá, tratando de que cuando yo voy a hacer un conificado, ¿sí? Lo que realmente haga el corte del material es la punta. Y yo puedo disponer de este ángulo de acuerdo a la posición que yo tenga en la torreta o la inclinación que tenga que darle al conificado. Entonces existe el corte recto y el corte oblicuo. Puesto que la comprensión de esto es más fácil verlo cuando realmente se está trabajando con un torno. Es más fácil entenderlo y más fácil comprender realmente cómo trabajan los buriles. Aquí en esta diapositiva, lo que nosotros tratamos de hacer es simplificar el análisis de corte de estos procesos, de acuerdo a una plaquita o a un buril. Y los podemos estudiar o se puede hacer el estudio. Lo que se debe hacer es proceder por cortar, en este caso la punta, y hacer pequeñas divisiones para luego sumarlas y poder determinar realmente el filo de la herramienta. De todas las partes pequeñitas en las que se divide el filo de la herramienta, luego se la suma y podemos considerar realmente el filo de la herramienta como la suma de la multitud de todos los filos más pequeños, pero de corte recto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros trabajamos haciendo un desbaste, podemos determinar que la capa a la cual nosotros en este caso estamos rebajando depende del ángulo, el filo de ataque que tenga la herramienta, ¿sí? Puede dejar, digamos que, roñoso el material. Entonces, depende del filo que nosotros tengamos en la herramienta, podemos generar el acabado. Pero ese acabado siempre nosotros tenemos que trabajarlo de dos formas. Uno en desbaste y otro darle el acabado superficial. O sea que el proceso siempre lo vamos a realizar en dos partes. Desbaste, el cual el material por la penetración o la profundidad del corte va a generar un pequeño acabado, pero no el deseado. Entonces tenemos que generar menor penetración cuando vamos a generar el acabado y podemos quitar esa rugosidad de material para generar lo que son los acabados superficiales, los acabados brillantes que debemos dejar al material para que así no genere ningún corte, no genere fricción, no genere cambios de medida dentro del mecanizado que nosotros estemos realizando. Ahora miren, aquí lo que nosotros también siempre debemos de tener en cuenta es la velocidad de corte que nosotros generemos tanto en el torneado como a la hora del fresado. Siempre tenemos que estar predispuestos a determinar cuál es la velocidad de corte ideal para el material y el proceso que nosotros estemos realizando. Entonces siempre tenemos que hallar la velocidad a la cual la herramienta, la pieza va a girar para que la herramienta se aproxime y genere el desprendimiento de material, tanto en torno como en fresadora. Como lo vemos aquí, aquí hay una forma más explícita de determinar, ¿sí?, cómo es el proceso de desbaste de material de acuerdo, miren, a los diámetros de la herramienta,
a la velocidad, ¿sí?, que se va a generar la pieza, miren, y a los elementos de sujeción que nosotros tengamos predispuestos para hacer este proceso. Siempre tenemos que determinar que esta pieza va a girar a unas revoluciones o va a dar tantas vueltas en un minuto, y tenemos que determinar cuál es la velocidad de avance de la herramienta o la velocidad que va a penetrar la herramienta a la pieza para que haya un buen desprendimiento de material. Y determinar, miren, si estamos haciendo un proceso recto o un proceso oblicuo en cualquier elemento que estamos cortando. También podemos determinar aquí, miren, las formas de mecanizado o las formas más comunes que nosotros utilizamos en el torno. Entonces está el cilindrado, miren cómo es la disposición de la herramienta o qué ángulo tiene que tener la punta o la filo de ataque de la herramienta, o cómo lo podemos generar, cómo sería la forma gráfica de representarlo a la hora de cuando nosotros construyamos la hoja de proceso. Entonces tenemos el torneado cónico, los contornos, formas, achaflanados, moleteado, mire que tenemos que utilizar otro elemento, las brocas, madrinado, el roscado y el tronzado. Todos estos procesos, siempre lo primordial es encontrar a qué revoluciones y a qué velocidad de avance debe operar las herramientas y la pieza. Aquí podemos determinar más exactamente una gráfica en la cual nos demuestra cómo es el proceso de desprendimiento de viruta de acuerdo al material y los ángulos, tanto de incidencia como de ataque, ángulo de incidencia y el ángulo de desprendimiento, el ángulo de ataque, miren, el ángulo de filo, la pieza y la superficie de incidencia, y cuál realmente es el filo o el ángulo de corte que tiene que tener la herramienta para poder generar un buen desprendimiento de material. Lo cual, miren, podemos determinarlos como ángulos de desprendimiento positivo y ángulos de desprendimiento negativo, de acuerdo a la posición en la cual nosotros estemos ubicando nuestra herramienta de corte. Ahora miren, lo que nosotros siempre debemos determinar aquí es qué tipo de herramienta realmente debemos utilizar de acuerdo a la nomenclatura que estemos trabajando o de acuerdo al proceso que vayamos a realizar. Si el proceso es un ranurado, pero ese ranurado, miren, hay diferentes tipos de ranurado. Este es un ranurado, este es otro, ¿sí? ¿Cuál sería el específico? Miren, este tiene un pequeño ángulo, este es un ángulo recto, un corte recto. Entonces, de eso depende la ubicación y la selección de la herramienta. Ahora, depende del material de la pieza el cual nos estén otorgando. Si nos dicen, digamos que un acero 10-20, que es un acero muy blando, yo puedo utilizar una herramienta que me decía un acero rápido, puedo utilizar un acero con cromo y vanadio, o puedo utilizar un tungsteno. Sí, los puedo utilizar los tres, pero tengo que determinar de acuerdo a la dureza del material, de acuerdo a la dureza del buril, qué buril me va a generar menor tiempo en la operación. Entonces podría utilizar un buril de tungsteno, el cual genera o aguanta una cierta temperatura, la cual puede que yo esté generando en el mecanizado por la fricción, ¿sí? Aguanta una temperatura. En cambio, el buril de acero rápido, yo tendría que estar haciendo una operación, y en el caso de que haya mucha fricción o la penetración que yo le esté dando sea demasiada, puede romperse o puede dañar su filo. Tendría que sacar la herramienta y volverla a afilar.
Entonces, miren, de esto depende también de la penetración que en cual yo le vaya a dar. Digamos que este diámetro tiene 20 y al que yo quiero bajar es a 18. Entonces, miren, la penetración que yo realmente tenía que darle es 1 milímetro, porque lo estoy haciendo radialmente. Radialmente entró 1 milímetro, diametralmente entraría los 2 milímetros de penetración para generar la diferencia entre los 20 y los 18. Entonces, podría utilizar un buril de acero rápido. ¿Por qué? Porque no genera una mayor penetración. Pero si al contrario yo necesitaría entrar de 20, digámosle a 14, la diferencia es más alta. Entonces tengo que utilizar un buril más resistente para ese trabajo. Y eso sería toda la explicación de las herramientas de corte.